Muy buenas noches. Adelante, doctor Alonso. Buenas tardes. Es para mí un enorme placer darles la bienvenida de nuevo a las actividades de educación médica continua por parte de PANLAR y en este caso con la colaboración de la Asociación Colombiana de Reumatología, a quienes agradecemos mucho hoy con un tema bastante importante, la evaluación del déficit cognitivo en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Bases fundamentales para el reumatólogo. Hay un grupo de panelistas expertos que seguramente nos van a dejar unos datos importantes de aplicación práctica en nuestro campo profesional. Voy a tener el placer yo de introducir al moderador, el doctor Jimmy Medina. Es un médico internista reumatólogo con un Fellow Research in Rheumatology en la Clínica Mayo en Estados Unidos, con un magíster en epidemiología clínica, un PhD en epidemiología clínica y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Con ustedes el doctor Jimmy Medina. De nuevo agradezco su presencia acá y les doy la más cordial bienvenida. Adelante, doctor Medina. Muchas gracias, doctor Hugo. Gracias por la presentación. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia llamada Déficit Cognitivo en el Lupus Eritematoso Sistémico, bases fundamentales para el reumatólogo. Esta es parte de la educación médica continua y de PANLAR. Lo vamos a llevar a cabo el grupo. Disculpe, de la no lo puedo ver. Si puede encender su cámara, sería... De la universidad, ok, muy bien. Perdón. Gracias. ¿Ahí me ven? Ahora sí lo vemos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no tenemos para esta conferencia confluencia de intereses. Lo único es declararles es que tenemos un apoyo económico, una convocatoria de nuestra universidad para justamente realizar el estudio que les vamos a poner en consideración y que obtuvimos un grant importante con el número que ustedes ven aquí. Vamos a exponer 4 personas, 2 neuropsicólogos, una médica reumatóloga internista y quien les habla, Jimmy Medina, médico internista, como lo dijo el doctor Lugo. La doctora Liliana Duarte, doctor Oscar Ayala, la doctora Manuel Rubio y Jimmy Medina. El contenido va a ser la definición como tal, mecanismo, medición con la batería de la Asociación Americana de Reumatología, que se considera el estándar de oro, las alternativas a esta batería de la ACR, el perfil e impacto del déficit cognitivo en el lupus, la prevalencia, el estudio en nuestro hospital y en las otras instituciones aliadas, el manejo como tal y las conclusiones. Entonces la cognición se define como aquellos procesos mentales que se requieren para que la persona mantenga sus procesos intelectuales y se relacione con el medio que lo rodea. Por lo tanto, el déficit cognitivo es el deterioro de aquellos procesos mentales del individuo que llevan a la alteración en la adquisición de la información y del conocimiento y que son necesarios para que entienda e interactúe con el entorno. En general, esta es la definición. Esta definición del déficit cognitivo, así como otras definiciones del lupus neuropsiquiátrico, en el 97 había mucha confusión acerca de sus definiciones, por lo tanto, se reunieron un grupo multidisciplinario alrededor de la ACR, el American College of Rheumatology, y trataron de definir cuáles eran en sí los síndromes que se asociaban al lupus neuropsiquiátrico. Y los definieron en un total de 19 en 2 grupos. Como ven al lado izquierdo, son las alteraciones del sistema nervioso central y
al lado derecho las alteraciones del sistema nervioso periférico. Dentro de todos estos, del sistema nervioso central, como lo ven en la flecha, está el déficit cognitivo. Los otros, pues, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular, y en las alteraciones del nervio periférico están otros, por ejemplo, la miastenia gravis, que es un síndrome que puede asociarse con el lupus neuropsiquiátrico. Entonces, para el déficit cognitivo, puede estar el paciente con el LES o lupus asociado a el lupus neuropsiquiátrico como tal, es decir, puede haber daño estructural, puede haber lupus neuropsiquiátrico, pero además el déficit cognitivo. O sea que puede estar en forma aislada o puede estar asociado a otro síndrome del neurolupus. Entonces, para la ACR, la definición operativa o técnica se basa en que tenga una alteración de los dominios cognitivos. Ellos definieron 7 dominios, que son el de la atención, ya sea sencilla o compleja, memoria, el procesamiento visual espacial, el lenguaje, el dominio del racionamiento y la resolución de problemas, la velocidad psicomotora y las funciones ejecutoras, o también llamadas funciones ejecutivas. Entonces, para la ACR, definir el diagnóstico del déficit cognitivo se basa en uno de los 3 casos, y se los muestro aquí. Entonces, lo primero es que puede ser que un individuo como tal ya haya sido diagnosticado con el déficit cognitivo, por lo tanto, ese es el único que basta. Segundo, el deterioro documentado en uno o más de los dominios cognitivos, que ya se los mostré, que son los 7, y una tercera situación puede ser medido mediante el impacto que produce el déficit cognitivo, que es el impacto en el deterioro del funcionamiento social, ocupacional o educativo. Entonces, es muy importante también en cuenta, cuando vamos a definir el déficit cognitivo, en que existen asociaciones, confusores y exacerbantes que recomienda la ACR tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen déficit cognitivo de cualquier enfermedad pueden tener depresión, ya sea en forma independiente, o que la misma situación de su enfermedad les produzca y les exacerbe la depresión. Pero también sabemos que la depresión puede ser origen de un déficit cognitivo. Entonces es muy importante tener en cuenta, diagnosticar y también tratar esta asociación. Igualmente la ansiedad y la fatiga. Sabemos que muchos pacientes que tienen lupus sufren de fibromialgia, y la fibromialgia tiene alteraciones de la concentración, de la memoria, etcétera, y afecta el déficit cognitivo de por sí. Las manifestaciones neuropsiquiátricas, si un paciente tiene un evento cerebrovascular, convulsiones o psicosis, también pueden estar afectadas. Medicamentos como los corticoides, que pueden afectar también igual la esfera mental, los sedantes y los inmunosupresores. Y aspectos sociodemográficos como la edad. Sabemos muy bien que a través de que pasa el tiempo en una persona, si no tenga enfermedad, va a tener afectación de su cognición. Igualmente, aunque los estudios muestran un poco de contradicción, el sexo de la persona puede tener algo de incidencia. La actividad LES, que en general también los estudios lo han mostrado, todos en total, de que la actividad empeora o exacerba el déficit cognitivo, y también los anticuerpos antifosfolípidos, que dependiendo del tipo de anticuerpo también se ha descrito el dominio específico que se afecta. El riesgo cardiovascular, como sabemos, también puede afectar la cognición. Específicamente los lípidos han mostrado en estudios que es un factor independiente para realizar pérdida de algunas pruebas en algunos aspectos específicos. El abuso de sustancias psicoactivas y, curiosamente, la deficiencia de vitamina D también han mostrado algunos estudios que produce un déficit cognitivo. Igualmente, pues tener el antecedente de un trauma, una alteración en la cognición, ya sea por otras enfermedades, son factores de riesgo para
desarrollar un futuro déficit cognitivo. Hablemos algo del mecanismo. El mecanismo del neurolupus en general no está bien conocido y específicamente en el déficit cognitivo, pero se acepta que son típicamente, como en otras enfermedades, el fenómeno de dos golpes, que sea uno, la producción de citoquinas proinflamatorias, autoanticuerpos y otras moléculas, y el segundo golpe es la alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, este primer golpe, la producción de las sustancias pueden ser por factores relacionados con el lupus, que en sí es la producción de autoanticuerpos, citoquinas proinflamatorias, algunos fragmentos de complemento, específicamente el C5A, y también se ha visto en experimentos que la vitamina D puede entrar a tomar parte en el papel de este déficit. Por otro lado, los macrófagos y en sí la netosis, específicamente de los neutrófilos, y la producción de metaloproteinasas de matriz, específicamente la 9. Una vez que se ha alterado esta permeabilidad de la membrana hematoencefálica, entonces hay ingreso de todas estas moléculas que hablamos y, por ejemplo, van a alterar o se van a unir a los receptores de la vitamina D, por ejemplo, en las neuronas, y esto va a hacer que se produzca apoptosis de las células neuronales y las microglias. Los anticuerpos dirigidos específicamente NMDAR, N-metil de amino, van a unirse a los receptores de las neuronas y las microglias y producir apoptosis y daño neuronal, específicamente del tipo de las neuronas CA1, que son las más abundantes, las localizadas en el hipocampo, y sabemos que en el hipocampo tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, que es una de las características de la afectación del déficit cognitivo. Por otro lado, producción de interferón, que hace igualmente que se produzca apoptosis, y activación, que es uno de los mecanismos centrales en el déficit cognitivo de lupus, que es esta activación de la microglia y que produce igualmente disminución de la sinapsis de las neuronas y apoptosis neuronal. Todos estos focos son susceptibles de tratamiento y están en fase por lo menos 2 algunos tratamientos que van dirigidos a estos puntos. Aquí termina mi intervención y los dejo ahora con la doctora Liliana Duarte, que les va a traer la segunda parte de las 4 que les tenemos ofrecidos esta noche. Adelante, doctora Liliana. Buenas noches para todos. Gracias, doctor Medina. Bueno, entonces quisiera compartirles un poco acerca de los instrumentos de evaluación neuropsicológica que podemos tener disponibles a la hora de evaluar la cognición de los pacientes con lupus. Dentro de estos instrumentos podemos encontrar 2 categorías puntualmente. Tenemos unos instrumentos de tamización que nos permiten pues tener una visión general acerca de varios aspectos, entre estos la calidad de vida, aspectos emocionales, y dentro de la esfera cognitiva tenemos unos que particularmente nos permiten pues identificar fallas de forma global o también evaluar pues la percepción que tiene el paciente acerca de, pues, de sus propios dominios cognitivos. Por otro lado, tenemos ya pues las pruebas de evaluación neuropsicológica que nos permiten a profundidad conocer el funcionamiento de cada dominio cognitivo, y pues específicamente en pacientes con lupus tenemos pues recomendadas la batería propuesta por la ACR y la ANAM. Esto pues digamos que es fundamental teniendo en cuenta que se ha descrito que entre el 31 y el 48% de los pacientes con este diagnóstico pueden llegar a presentar deterioro cognitivo. Ahora pues más adelante en la presentación del doctor Oscar veremos el perfil de estas alteraciones.
Entonces, bueno, como pruebas de tamización cognitiva de forma general en distintas poblaciones se han usado fundamentalmente dos. Una de ellas es esta, el Mini-Mental State Examination, que es una prueba que se ha diseñado fundamentalmente para la evaluación cognitiva en pacientes adultos mayores, con la finalidad de detectar trastornos neurocognitivos mayores y de forma más específica trastornos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, pues siendo esta una herramienta de evaluación cognitiva corta y pues que permite evaluar distintos dominios, también se ha usado en otras esferas. Esta es una prueba que se puede aplicar en 5 minutos y que nos permite evaluar la orientación en tiempo y espacio, la memoria, la concentración, la evocación de información y el lenguaje. Tenemos que esta fue una de las primeras pruebas de tamización cognitiva que se propuso pues, para su uso en pacientes con lupus. Sin embargo, estudios recientes como este en antes del 2017 pues nos ha mostrado que si usamos una prueba como el Mini-Mental en comparación con el rendimiento de una prueba ya diagnóstica que permite evaluar a profundidad la cognición, en este caso una prueba de aprendizaje verbal, pues encontramos que el Mini-Mental tiene más bien una pobre sensibilidad a pesar de ser muy específico, y esto pues es riesgoso porque nos puede llevar a falsos positivos en el diagnóstico. En este mismo estudio pues estudian la segunda herramienta de la que vamos a hablar, que es el MoCA, el Montreal Cognitive Assessment, que pues digamos que encuentran en este estudio que tiene una mejor sensibilidad y lo recomiendan para su uso. Y pues bueno, en este estudio también me parece importante que hablan de un tema que ya nos mencionó el doctor Medina, que son pues variables asociadas al funcionamiento cognitivo y que pueden ser también distractoras. Acá pues digamos mencionan como principales la presencia de síntomas depresivos, la duración de la enfermedad y el nivel educativo del paciente. Esta de acá es el Montreal Cognitive Assessment, que es una prueba de tamización también rápida que pues diseñó el doctor Nasreddin en el 2004. Esta, digamos que tiene una ventaja frente al Mini-Mental, y es que, por un lado, no solo se utiliza en adultos mayores, sino también se puede usar en adultos jóvenes. Y por otro lado, también es mucho más sensible a las alteraciones cognitivas en pacientes con escolaridad alta. Esta prueba también es de aplicación bastante rápida y nos permite evaluar habilidades visoespaciales y ejecutivas, lenguaje, memoria, concentración, abstracción y orientación, básicamente. Sobre el MoCA, pues también hay algunos estudios que han mostrado pues qué tan eficaz es en el diagnóstico o más bien en la detección de fallas cognitivas. Tenemos estos dos estudios, el de Adhikaria del 2011, que es uno de los más referenciados, y unos más recientes como este de Raghunath del año pasado, del 2021. Acá puntualmente lo que hacen es revisar el punto de corte de esta prueba. Esta prueba es un instrumento que tiene una puntuación máxima de 30 puntos, y lo que encontramos es que en los primeros estudios en que se estudió el instrumento, se sugería que se utilizara como punto de corte el que ya trae de referencia a la prueba, que son 26 puntos, con un buen nivel de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en estudios recientes se ha revisado que este punto de corte pues no tiene pues tan buen funcionamiento, y que esto también pues depende de algo que hemos visto, que es que en los estudios pues se encuentra una gran heterogeneidad respecto a los criterios usados para definir pues cuándo se presenta deterioro cognitivo, teniendo en cuenta cuántos dominios se afectan, si 1, 2 o 3, y también cuántas desviaciones estándar por debajo del promedio se encuentran las puntuaciones en las pruebas. Entonces, teniendo todo esto en mente, en este estudio de Raghunath sugieren que se use como referencia el punto de corte de 28, y pues esto nos lleva también a pensar que a pesar de que el MoCA es una muy buena prueba en este contexto, nos va a permitir pues tener una visión muy general acerca de la cognición, pero va a ser necesario pues usar una evaluación neuropsicológica completa, una batería pues mucho más extensa. En este último estudio, el de Taylor-Shipman de este año, pues justamente compararon la eficacia del MoCA en la detección de fallas cognitivas frente a la batería propuesta por la ACR, usando pues, aplicando las pruebas en una muestra de 285 participantes,
teniendo este como criterio de deterioro cognitivo, 2 o más dominios 1.5 desviaciones estándar por debajo del promedio. Y acá pues evaluaron nuevamente este punto de corte, nos dicen que no es tan eficaz y pues dicen que el que tiene un mejor funcionamiento es el de 28 puntos. Y pues en conclusión acá sobre el MOCA podemos decir que aunque es útil y válido, no es suficiente. Este es un ejemplo de una de las ejecuciones de una paciente que evaluamos en el proyecto que va a presentar más adelante la doctora Manuela, una paciente con 45 años, con bachillerato incompleto que vendrían a ser menos de 11 años de escolaridad y con diagnóstico de lupus. En este caso, la paciente obtiene una puntuación de 22, que pues ya sabemos está por debajo del punto de corte y presenta dificultades puntualmente en área visoespacial y ejecutiva, en cálculo y en evocación diferida. Esto nos muestra ya pues una visión de lo que podemos encontrar en la evaluación exhaustiva. Nos pareció importante hablarles de este instrumento que es el Perceived Deficit Questionnaire, que es una herramienta para que el paciente evalúe cómo percibe su función cognitiva. Se evalúa de 0 a 4, siendo 0 nunca y 4 todo el tiempo, la frecuencia en las últimas 4 semanas de estas 5 situaciones, que serían dificultad para organizar cosas, para concentrarse, para recordar la fecha exacta, para recordar conversaciones recientes o episodios en los cuales se haya quedado en blanco en una situación. La sugerencia es que al aplicar esta escala, que como ven pues puede ser muy útil en la práctica clínica cotidiana, si la respuesta a la puntuación es de entre 3 y 4, pues ya hay una alarma, una alerta acerca de que de pronto el paciente está presentando fallas cognitivas en el día a día. Y otro punto importante sobre este instrumento es que pues tiene una correlación positiva también con la identificación de deterioro cognitivo objetivo a través de la evaluación neuropsicológica. Entonces esto nos da pues una fiabilidad respecto al instrumento. Y pues lo que podemos sugerirles es que durante la indagación, durante la entrevista clínica, puede incluirse o bien este instrumento o si es muy difícil por temas de tiempo, al menos una indagación sobre si el paciente pues ha presentado pues estas dificultades y le están afectando en su día a día, en aspectos como su desempeño laboral, académico o en áreas personales. Ahora, esta es la batería propuesta por la ACR. Esta pues tiene una proposición inicial en el 99 y varias revisiones en estudios posteriores. Está propuesta para evaluar los dominios cognitivos que con mayor frecuencia se encuentra que están alterados en lupus. Entre las pruebas tenemos unas pruebas de memoria de trabajo, que sería la memoria inmediata. Entre estas la de retención de dígitos, que es la que vemos acá, en la cual se le pide al paciente que repita una serie de números en el mismo orden y en orden inverso. También tenemos pruebas para evaluar la atención y concentración, como estas de acá, la de claves de la prueba de inteligencia WISE, donde se le pide que reemplace números por símbolos en una planilla, y el TMTA, que consiste en hacer trazos para unir los números en orden ascendente desde el 1 hasta el 24. Luego tenemos la evaluación de praxias. En este caso tenemos 3 pruebas recomendadas: la copia de la figura compleja de Rey, la prueba de construcción con cubos de la batería WISE, que nos permiten ambas evaluar pues praxias constructivas, y el finger tapping test, que es una prueba de velocidad motora y que tiene pues una correlación importante con la presencia de discapacidad cognitiva. Para evaluar memoria, pues sugieren unas pruebas de evaluación de memoria que consiste en el aprendizaje de una lista de palabras, que pues es un paradigma que tiene varias pruebas correspondientes. Esta de acá, que es la prueba de retención visual de evento, en donde se le pide a la persona que identifique y aprenda y luego reconozca pues una serie de símbolos e imágenes, y en la evocación también de la figura de Rey previamente copiada. Para funciones ejecutivas encontramos el TMTB, que es la segunda parte de la prueba que les mencionaba, en la cual la persona debe unir números y letras llevando orden alfabético y numérico, y la prueba de Stroop, en la cual se evalúa el control inhibitorio, el control de impulsos, a través de esta prueba que es pues bastante conocida, en la cual la persona debe inhibir la respuesta verbal, que es automática, para decir el color del estímulo correctamente. Y finalmente, pues algunas pruebas para evaluar el lenguaje, entre estas la de vocabulario, que pide pues la definición de una serie de palabras,
y pruebas de fluidez verbal, donde la persona durante un tiempo determinado, que suele ser 1 minuto, debe decir palabras que empiecen por F y S o animales. Como alternativa se ha sugerido el uso de la batería ANAM, que es una batería automatizada que fue propuesta por el Departamento de Estado en Estados Unidos, el Departamento de Defensa, que pues se usa para la evaluación de las personas que pertenecen pues a las fuerzas militares. Esta batería, como ven, pues tiene una serie de tareas automatizadas que evalúan velocidad de procesamiento, tiempo de reacción, atención, memoria y toma de decisiones. Y pues la persona la responde en un computador, ya está toda automatizada y nos da una puntuación final. A pesar de que tiene esa ventaja y de que ya fue validada en Lupus este año por UN y colaboradores, hay varias limitaciones, entre estas, pues que hay un uso limitado de ella porque pues, la patente la tiene el Departamento de Defensa de Estados Unidos, su uso es más recomendado en investigación que en la práctica clínica y pues no está adaptada a contextos como el nuestro por temas de lenguaje y también pues por cuestiones socioculturales. De la batería de la ACR podemos decir que hay algunas ventajas y limitaciones. Entre las limitaciones está el hecho de que pues tiene un tiempo extenso de administración, que requiere que sea aplicado por un experto, tanto aplicado en las pruebas como interpretadas. Esto pues hace que tenga un costo elevado, pues que no se puede realizar de pronto todo el tiempo en la práctica clínica. A veces también el tema de acceso a las pruebas que componen la batería, teniendo en cuenta pues que tienen una licencia de una serie de requerimientos, y esto que nos parece importantísimo, que es la disponibilidad de datos normativos, es decir, de los valores de referencia que nos indican si las puntuaciones son normales o si de pronto hay alguna alteración. Y también la necesidad pues, de tener adaptaciones socioculturales de estas pruebas. A pesar de estas limitaciones, pues la batería nos permite tener una evaluación cognitiva muy exhaustiva. Ya se ha reportado a lo largo de estudios desde el 99 que es el patrón de oro para el diagnóstico de deterioro cognitivo en lupus. Tiene aplicaciones no solo en la práctica clínica, sino también en investigación, y pues otra ventaja que tiene es que puede ser replicable fácilmente. Más adelante la doctora Manuela Rubio nos va a presentar el estudio que hicimos en el Hospital Universitario Nacional. Acá pues conectando un poco con lo que ya venía comentándoles, les presentaría pues los instrumentos de la batería que nosotros utilizamos, que como ven pues es una adaptación de la batería recomendada por la ACR. Esta adaptación se basó fundamentalmente en 2 cosas. Uno, la disponibilidad de las pruebas en nuestro contexto que ya tuviesen adaptación, y por otro lado, la disponibilidad de datos normativos, que son los valores de referencia para identificarlos. Y pues digamos que la elección también se basó en el hecho de que estas pruebas nos permiten evaluar los dominios cognitivos que se ha descrito que están afectados con mayor frecuencia en los pacientes con lupus. Para finalizar, pues queríamos comentarles que las pruebas que administramos en el estudio, pues las elegimos, como les mencionaba, por su disponibilidad y su adaptación ya pues al contexto colombiano. Nosotros definimos también un criterio puntual para definir pues el déficit cognitivo en los pacientes basados en los estudios previos, y pues usamos como datos, valores de referencia, los 3 estudios acá referenciados, que son el de Torres y colaboradores del 2019, la tesis de Chavarro del 2021 y el estudio de Rodríguez Barreto y colaboradores del 2016. Y pues como criterio de comparación usamos el método que propone Crawford para que cada paciente fuese comparado con las muestras normativas de los estudios ya mencionados a través de pruebas pues, para identificar si había diferencias significativas entre estas puntuaciones y las referidas en las muestras normativas. Y esto pues es un método que se propone para usar cuando pues hay muestras normativas que son pequeñas, pero que resulta fiable para hacer esta descripción. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Y pues ahora vamos a escuchar a Óscar Ayala, que nos va a hablar de ya el perfil cognitivo de los pacientes que pues tienen el diagnóstico de lupus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar Ayala y pues
voy a hablar acerca del perfil cognitivo en pacientes con lupus. Entonces, en el transcurso de los últimos 30 años, el número de investigaciones realizadas acerca del deterioro cognitivo en lupus ha aumentado. Es probable que esto se relacione con el hecho de que se ha reportado que los pacientes con lupus tienen una mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo en comparación con personas sanas y también con pacientes diagnosticados con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. La prevalencia del deterioro cognitivo en lupus es bastante heterogénea y se ha reportado que oscila entre el 80% de los pacientes y el 10%. Es probable que la heterogeneidad en las tasas de prevalencia se relacione con algunos factores, como por ejemplo las características demográficas de los pacientes incluidos en las investigaciones, características clínicas, como nos mencionaba el doctor Medina antes, y también el tipo de instrumentos utilizados en cada una de estas investigaciones. En 2021, yo y mis colaboradores realizaron un metaanálisis para estimar la tasa de prevalencia según el tipo de medida utilizada, y ellos encontraron que cuando se utilizan baterías neuropsicológicas extensas, como la recomendada por el Colegio Americano de Reumatología, la tasa de prevalencia es del 38%. Y también encontraban que la tasa de prevalencia tendía a ser más heterogénea cuando se utilizaban las baterías neuropsicológicas automatizadas como la NAM o cuando se utilizaba el Mini-Mental State Examination. Bueno, para diagnosticar el deterioro cognitivo, lo que se hace es generalmente el paciente remitido a neuropsicología, donde se aplican unas pruebas y las puntuaciones que obtiene el paciente son transformadas a puntuaciones estándar, que le indican a uno, en comparación con la media de la población, a cuántas desviaciones estándar se ubique el desempeño de la persona. Entonces, la idea sería que pues existen dos tipos de puntuaciones. Están las puntuaciones crudas, que digamos que serían la puntuación que obtiene la persona en la prueba, es decir, por decir algo, dijo 5 palabras correctamente en la prueba de memoria, y esa puntuación se transforma a una puntuación estándar que le dice a uno en qué parte de la población está el desempeño. El Colegio Americano de Reumatólogos también ha definido unos criterios específicos para el deterioro cognitivo en lupus. En este caso, se define como una disminución del desempeño con respecto al nivel previo en dominios cognitivos como la atención, las habilidades visoconstructivas, el lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas. Y en 2007 también se propuso una taxonomía para describir el deterioro cognitivo que se puede presentar. Entonces, ellos distinguen entre declive cognitivo, que sería más leve que el deterioro cognitivo. El declive cognitivo estaría entre menos 1.5 y menos 1.9 desviaciones estándar, y el deterioro cognitivo sería obtener una puntuación menor a menos 2 desviaciones estándar. También ellos distinguen entre dos tipos de deterioro, uno focal, en el que habría una alteración de un único dominio cognitivo, y uno multifocal, en el que habría una alteración de 2 o más dominios cognitivos. Debido a que pues, no todas las personas están familiarizadas con los dominios cognitivos, voy a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, el primer dominio cognitivo que se incluye dentro de la definición de la ACR es la atención, que se refiere a la capacidad pues, para dirigir los recursos cognitivos a un estímulo ambiental o puede ser también hacia un pensamiento. Generalmente la atención ha sido concebida como un proceso cognitivo jerarquizado en el que en la parte inferior de la pirámide, como se ve acá, estaría el alertamiento y en la parte, digamos que de arriba, estarían procesos cognitivos más complejos como la atención selectiva y la atención alternante, que se refiere a la capacidad de dirigir la atención a dos estímulos al tiempo. Entonces, la atención es uno de los dominios cognitivos que suele estar, digamos que, más afectado en personas que presentan algún tipo de alteración del estado de ánimo, y algunos de los síntomas que se pueden reportar en la consulta
pueden ser, por ejemplo, demorarse más tiempo terminando una tarea o cometer más errores, dificultades para concentrarse o dificultades para seguir el hilo de la conversación. La atención, digamos que este dominio también estaría relacionado con otros como la velocidad de procesamiento, que se refiere a qué tan rápido es capaz uno de hacer operaciones pues, mentales o qué tan rápido es capaz uno de hacer una tarea, y la memoria de trabajo, que se refiere a la capacidad de recordar información por periodos cortos de tiempo. El siguiente dominio sería las habilidades visoespaciales, que se refieren a la capacidad de percibir qué y en dónde se ubica algo. Entonces, esto está mediado por dos redes diferentes. La primera, pues, sería dorsal, que comunica los lóbulos occipitales con regiones parietales, y estaría relacionado con la percepción de en qué lugar con respecto al cuerpo propio se ubica un objeto. Y habría una vía ventral que estaría relacionada con la capacidad de identificar los objetos. Entonces, la idea es que este tipo de alteraciones suelen ser poco frecuentes en los pacientes con lupus y generalmente ocurren en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o que presentan una enfermedad neurodegenerativa y se manifiestan mediante síntomas como, por ejemplo, la agnosia, en la que digamos que la persona pierde la capacidad para identificar correctamente un objeto. Como vemos acá, la persona no reconoce un tenedor, pero cuando lo toca es capaz de identificarlo, o mediante apraxia visoconstructiva, en la que digamos que la persona pierde la capacidad para copiar una figura y pues la copia que hace pues omite algunos elementos, o los elementos que digamos que incluye se encuentran ubicados en un lugar diferente al de la figura original. El siguiente dominio cognitivo es el lenguaje, que pues podría definirse como la vía de comunicación de pensamientos, sentimientos e ideas, y que se compone principalmente de símbolos que tienen un significado compartido por los individuos de una comunidad particular. El estudio del lenguaje comenzó principalmente a finales del siglo XIX con las investigaciones de Paul Broca con el paciente Tan, que fue un paciente que sufrió una lesión en el área de Broca, o el área de Brodmann 44, y luego de esa lesión solamente me decía Tan. Entonces, la lesión se ubicaba en el hemisferio izquierdo y pues fue como una investigación como muy preliminar que permitió identificar la lateralidad del lenguaje, y también que cuando se producen lesiones en el hemisferio izquierdo, pues hay alteraciones, digamos que en la producción del habla. Más adelante, Karl Wernicke encontraría que pacientes que presentan lesiones en el área de Wernicke, si no estoy mal es el área de Brodmann 22, ¿no? Presentan dificultades para comprender el lenguaje. Estas, digamos que también estarían lateralizadas en el hemisferio izquierdo. Una investigación reciente realizada por Ceccarelli y colaboradores en la Universidad de Roma estudió el lenguaje en los pacientes con lupus, pero más que enfocarse en el hemisferio izquierdo, ellos se enfocaron en el hemisferio derecho, que se relaciona con, digamos que, la comprensión del lenguaje y la producción del lenguaje en contexto. Es decir, por ejemplo, la comprensión de chistes, metáforas o, digamos que, hacer inferencias acerca de una situación en un contexto específico. Y estos investigadores encontraban que los pacientes con lupus presentaban pues con bastante frecuencia dificultades principalmente en la comprensión de metáforas y en la realización de inferencias ubicadas pues, en un contexto específico. Este tipo de tareas pueden ser del tipo las de inferencia, por ejemplo, María se acercó al actor de cine con una libreta y un esfero. María estaba escribiendo un artículo acerca de la opinión de las estrellas sobre la guerra nuclear. Entonces, luego le preguntan a la persona, ¿cuál era el objetivo de María cuando se acercó? Entonces, si la persona dice pedirle el autógrafo, probablemente pues está pasando muchas de las cosas del contexto que serían relevantes para eso. Doctor Oscar, acérquese por favor un poquito más al micrófono o súbale el volumen, por favor, que me están diciendo que no se escucha bien. Gracias. El siguiente tipo de memoria sería la memoria episódica, o el siguiente dominio cognitivo sería la memoria episódica, que se refiere a la capacidad de recordar información que ocurre en un momento y en un lugar específico. Este tipo de memoria responde a preguntas como qué, cuándo y dónde. El qué sería algo que estaría, digamos que principalmente relacionado con las tareas de aprendizaje de una lista de palabras, y el cuándo y dónde, pues digamos que generalmente no se evalúan en eso.
pero pues eso es algo que se puede evaluar mediante las preguntas a las personas de, por ejemplo, que digan un evento reciente, un evento antiguo, o por ejemplo, que tengan síntomas como por ejemplo entrar a un cuarto y no saber a qué iba a entrar, o olvidar trámites. Entonces, la memoria episódica se relaciona con una red cerebral ampliamente distribuida que involucra regiones temporales mediales como el hipocampo, parietales como la precuña y la corteza retroesplenial y la corteza parietal lateral, y regiones frontales como la corteza prefrontal medial. En lupus se ha reportado que un marcador que indica la presencia de alteraciones de memoria es la atrofia talámica, que se evalúa mediante la amplitud del tercer ventrículo. Entonces, Zimmerman y colaboradores compararon un grupo de pacientes que tenían fallas en memoria con un grupo de pacientes que no tenían fallas en memoria, y encontraron que los pacientes que tenían fallas en memoria presentaban atrofia talámica en el tálamo izquierdo, el tálamo derecho, y presentaban una mayor amplitud del tercer ventrículo. Entonces, este marcador podría ser importante en resonancia magnética para identificar a los pacientes que podrían presentar alteraciones en memoria o que están en riesgo de presentar, digamos que, fallas en este dominio cognitivo específico. Y la idea sería que el tálamo pues, es una estructura que comunica los lóbulos temporales mediales, en este caso el hipocampo, con las regiones frontales, y probablemente pues, esto podría explicar por qué esta estructura, pues digamos que se relaciona con las fallas cognitivas observadas. El siguiente dominio cognitivo son las funciones ejecutivas, que se refieren a un término, pues digamos que amplio, para describir varias habilidades, entre ellas la resolución de problemas, el control de impulsos, la flexibilidad mental, la planeación y la abstracción, que son, digamos que, habilidades que tendría que tener una persona para dirigir correctamente una empresa. Y cuando las personas presentan fallas en este dominio cognitivo, pueden presentar dificultades para organizar, administrar el dinero, o digamos que saber qué cosas tienen que hacer después, o sea, como que se pierde el hilo. Y se han descrito 3 tipos de síndromes disejecutivos en la literatura. Habría uno orbitofrontal, que se relaciona principalmente con desinhibición conductual, uno frontomedial, que se relacionaría con apatía y con fallas en flexibilidad mental, y uno dorsolateral, que estaría relacionado principalmente con planeación y abstracción. En el caso de los pacientes con lupus, lo que podría, digamos, que observarse serían fallas en, digamos que, estas regiones frontomedial y dorsolateral. Bueno, ya habiendo conocido los dominios cognitivos, pues digamos que se pueden relacionar con el deterioro cognitivo en los pacientes con lupus, voy a hablar acerca del perfil. Entonces, un metaanálisis realizado, si no estoy mal, fue en 2018 por Leslie y colaboradores, encontró que los dominios cognitivos más afectados son la atención y el aprendizaje. Y adicionalmente, estos investigadores reportaron que en pacientes que presentan lupus neuropsiquiátrico, las alteraciones tienden a ser más pronunciadas en estos dominios. En los otros dominios, las alteraciones tienden a ser un poco más moderadas, como por ejemplo en lenguaje y en funciones ejecutivas. Una característica importante del deterioro cognitivo que se puede presentar en pacientes con lupus es que suele mantenerse estable en el tiempo, o en algunos casos suele revertir, es decir, el deterioro cognitivo que se presenta no es progresivo. Bueno, por último, pues me gustaría hablar acerca de la relación entre el deterioro cognitivo y la calidad de vida y la participación, la calidad de vida y la participación en roles sociales. Entonces, se han realizado varias investigaciones, una de ellas fue realizada en Brasil, y en esta se encontró que, pues digamos que los dominios cognitivos de la atención simple y la atención compleja, las funciones ejecutivas y el aprendizaje, se asociaban con la capacidad de los pacientes para mantener su trabajo o para estar empleados. Entonces, pues a mí esto me parece que es muy relevante, porque indica que las alteraciones cognitivas tienen un efecto, pues, que se ve en el estado laboral de los pacientes, y pues por esta razón considero que pues es algo que es relevante y debe ser tenido en cuenta. Entonces, digamos que para pues, cerrar, el deterioro cognitivo es algo frecuente en lupus, y actualmente existen guías propuestas para la ACR para su clasificación.
Por último, los dominios cognitivos afectados con mayor frecuencia son la atención, el aprendizaje, y también se ha reportado que aspectos, digamos que pragmáticos del lenguaje también están afectados en estos pacientes. Y por último, el deterioro cognitivo tiende a estar pues estable en el tiempo, o digamos que tiende a revertir, pero pues igual es importante prestar atención y desarrollar pues también estrategias de intervención, porque esto se relaciona con la calidad de vida y el estado laboral de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Y por último, está la doctora Manuela Rubio, que nos va a mostrar el estudio que realizamos en nuestra institución. Adelante, doctora Manuela. Hola, buenas noches. Vamos a finalizar este interesante bloque acerca de déficit cognitivo y su presencia en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, compartiéndoles un poco de la experiencia que hemos tenido como grupo de reumatología y de neuropsicología en los pacientes, en el servicio de reumatología de la universidad. Entonces, recordemos lo que hemos recapitulado con los neuropsicólogos. Los dominios del déficit cognitivo son varios, pero digamos que los que más se han visto afectados en los pacientes con lupus, según las series de casos y los reportes de la literatura, son la atención simple o compleja, las funciones ejecutivas y la memoria. ¿Por qué nos motivamos como a aprender un poco más de esto y a realizar algo de investigación al respecto? Porque notamos en la consulta externa de reumatología que había quejas frecuentes en nuestros pacientes con lupus acerca de alteraciones en la memoria y en la atención, y expresaban constantemente en la consulta su dificultad para comprender y seguir instrucciones en su vida diaria. En el Departamento de Neuropsicología del Hospital Universitario Nacional y de la Universidad Nacional ya había algunos datos conocidos en pacientes con esclerosis múltiple, donde se había encontrado que pacientes con esclerosis múltiple tenían alteración específicamente en la memoria episódica, que es la que está implicada principalmente para poder imaginar pasados posibles. Es decir, el pasado, digamos que el recuerdo siempre es un constructo de lo que realmente ocurrió, y esa imaginación de posibles pasados y de construcción del futuro depende de la memoria episódica. Y encontraron que los pacientes con esclerosis múltiple, tenían una alteración importante a este nivel. Entonces, en conjunto los dos servicios decidimos hacer una búsqueda de la literatura y encontramos datos muy heterogéneos de definición de déficit cognitivo, de prevalencia de déficit cognitivo, y realmente no encontramos en nuestra población datos al respecto. Entonces, hicimos esta pregunta de investigación: ¿cuál es la frecuencia, el tipo y el grado, además de los factores asociados a déficit cognitivo, en una cohorte colombiana de pacientes con lupus eritematoso sistémico? Hicimos un estudio observacional de tipo transversal, escogimos una población de pacientes que tuvieran diagnóstico de lupus por el criterio CR-EULAR 2019 y revisamos historias clínicas desde enero del 2016 hasta abril de 2021, donde encontramos posibles pacientes candidatos y les hicimos un contacto telefónico invitándolos a participar en el estudio y haciéndoles una valoración presencial o virtual, que finalmente se decidió acomodar porque fue en el contexto de la pandemia SARS-CoV-2. Incluimos entonces pacientes mayores de edad hasta los 60 años y dentro de los criterios de exclusión, básicamente si no habían terminado la primaria, incapacidades para leer, escribir, que estuvieran hospitalizados o que tuvieran un episodio de lupus neuropsiquiátrico agudo, porque esto podía, digamos que, alterar por sí mismo el área cognitiva. Entonces, que no hayan tenido un lupus neuropsiquiátrico agudo en los últimos 6 meses por criterios desde la I2K y BILAC. En la primera sesión nosotros invitamos al paciente, le hicimos un formato de recolección de datos sociodemográficos, clínicos y paraclínicos, le hicimos un cuestionario
de calidad de vida en lupus. Esta es una escala validada en Colombia para medir calidad de vida en pacientes con lupus que se llama el Lupus Col. Le hicimos también un formulario para detectar depresión a través del inventario de depresión de Beck, que está validado también en lupus, y les aplicamos a todos los pacientes el MoCA test, que era nuestra prueba de tamizaje. Los pacientes que tenían un MoCA test menor de 26 puntos fueron llamados a pruebas neuropsicológicas para confirmar el déficit cognitivo. Si esta batería neuropsicológica era mayor, pues estaba alterada en más del 20%, se definía que había un déficit cognitivo, pues ya definitivamente. En nuestro estudio participaron 94 pacientes, de las cuales 90 eran mujeres. La gran mayoría tenía educación profesional o por lo menos un técnico, tecnólogo o bachillerato completo. Tenían una mediana de aparición de la enfermedad a los 25 años y más o menos una mediana de 9 años de duración de la enfermedad o pues de tiempo establecido de enfermedad, y la gran mayoría estaban o con bajas dosis de corticoide sistémico o incluso no estaban usando en este momento corticoide sistémico. Se les hizo una evaluación clínica y con paraclínicos y la valoración clínica se les estableció un puntaje desde I2K que tuvo una mediana de 6 puntos. De esas 94 pacientes, 59 tuvieron un MoCA mayor o igual a 26 puntos, es decir, de entrada se supo que no tenían déficit cognitivo, y 35 pacientes tuvieron un MoCA menor de 26 puntos, es decir, estas pacientes por prueba de tamizaje tenían diagnóstico de déficit cognitivo por tamizaje y la idea era que fueran a pruebas neuropsicológicas, de las cuales 31 asistieron y pues 4 finalmente decidieron no asistir. En estas pruebas neuropsicológicas se aplicó la batería modificada de la ASR, de los cuales tuvieron una alteración mayor del 20%, 11 pacientes, se determinó que tenían déficit cognitivo y 20 pacientes finalmente no tuvieron una alteración mayor al 20% y entraron entonces a formar parte del grupo inicial de pacientes sin déficit cognitivo. Este es un mapa de calor donde podemos ver cuáles fueron los dominios cognitivos o elevados que más se afectaron en nuestras pacientes que fueron a pruebas neuropsicológicas. Estas son las pruebas que se usaron para medir memoria verbal. 9 de 11 pacientes que se les diagnosticó déficit cognitivo, es decir, el 81%, tenían alteraciones a nivel de la memoria verbal. En este mapa de calor, lo que está con moradito y un poco más como de magenta es que la prueba está extremadamente baja o bajo el promedio, y si vemos la distribución de estas pruebas, pues la mayoría se tiende a localizar hacia este lugar. Y había 3 pacientes que finalmente tuvieron alteración en este dominio, pero que finalmente no perdieron más del 20% de la prueba. Entonces entraron a formar parte del grupo que no tenía déficit cognitivo, pero ojo, sin comprometer más del 20% de la prueba, sí tenían alteración en algún grado en este dominio de memoria verbal. Y con respecto a la función ejecutiva, que son estas pruebas que vemos acá, también 6 de 11 pacientes que fueron diagnosticadas con déficit cognitivo, es decir, el 54.5%, tenían alteración o rendimiento extremadamente bajo o bajo el promedio de las funciones ejecutivas. 3 pacientes que no perdieron el más del 20% de la prueba, entonces no fueron catalogadas como déficit cognitivo, sin embargo, sí tenían algo de deterioro en la función ejecutiva. Finalmente, nosotros hicimos un análisis bivariado, que por cuestión de tiempo no se los voy a mostrar, y basado en los resultados de este análisis bivariado, llevamos algunas de nuestras variables a regresión logística. Dentro de las variables que fueron llevadas a regresión logística, encontramos que había una relación fuerte y significativa entre el grupo que tenía déficit cognitivo y alteraciones mayores en el cuestionario de calidad de vida Lupus Col. Frente a los resultados de este estudio, pues establecimos una frecuencia de déficit cognitivo del 12.2% en nuestros pacientes. Los reportes de la literatura oscilan entre el 5 y el 50 precisamente porque los métodos para definir pues las herramientas con las que se diagnostica déficit cognitivo son muy heterogéneas. Usualmente los reportes, los datos de la literatura solamente diagnostican déficit cognitivo con aplicación del MoCA, pues que ya les dejo el interrogante si realmente es suficiente teniendo en cuenta lo expuesto por la doctora Liliana, y pues esto nos llevó a entender que son necesarios más datos normativos específicos de las pruebas neuropsicológicas para nuestra población con lupus. Lo que más encontramos de los dominios neuropsicológicos alterados fue el compromiso en la memoria verbal y la función ejecutiva.
Con los años se ha hablado más de déficit cognitivo en lupus y con los años también han aumentado el número de estudios para encontrar déficit cognitivo. Estos son antes del año 2000, esto es hasta el año 2007, esto es a partir del año 2008, donde ha aumentado el número de estudios buscando déficit cognitivo, pero además importante es que este negrito, este grisecito son batería neuropsicológica. Cada vez usamos más baterías neuropsicológicas en vez de métodos de tamizaje para diagnosticar el déficit cognitivo en esta población. Importante nuestro reporte de alteración de la cognición en pacientes con lupus y su asociación con la calidad de vida. Hay definitivamente una asociación entre déficit cognitivo y mayores puntajes de mala calidad de vida. Los dominios que mide este cuestionario de calidad de vida son varios y entre estos los que más se alteraron en nuestras pacientes fueron fatiga, alteración en la calidad de vida por deterioro físico y la sensación de carga para otros. Un 40% de los pacientes tenía una pérdida de la calidad de vida cuando tenían déficit cognitivo y esto coincide algo con datos que hay en la literatura. Este es un metaanálisis reportado el año pasado, perdón, no un metaanálisis, una revisión sistemática con datos bastante heterogéneos que no permitieron hacer metaanálisis, disculpen, donde se evaluaron 14 artículos donde se miraba déficit cognitivo y calidad de vida. De estos 14 artículos, 4 medían la asociación o la relación entre déficit cognitivo y el cuestionario de calidad de vida y 4 de los 4 mostró una asociación negativa. Y 10 artículos, la relación entre déficit cognitivo y participación en roles sociales, principalmente capacidad para mantenerse o para lograr conseguir un trabajo, de los cuales 8 de 10 estudios tuvieron una relación negativa. Con respecto a en nuestro estudio, nosotros tomamos como parte de las variables y las llevamos al análisis bivariado otras condiciones que también podrían generar déficit cognitivo, como comorbilidades neurovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular, el uso de corticoides en distintas dosis y el uso reciente de inmunosupresores como ciclofosfamida. No encontramos relaciones estadísticamente significativas entre estas variables y el déficit cognitivo. Tampoco encontramos relación entre la actividad de la enfermedad ni la actividad inmunológica por anti-DNA y complemento con la presencia de déficit cognitivo. Y nuestra intención inicial era también ver si había una asociación entre los anticuerpos antifosfolípidos y la presencia de déficit cognitivo, pero pues finalmente no pudimos realizarlo porque solo 14 pacientes aportaron dichos laboratorios y digamos que en el presupuesto de nuestro estudio nosotros no medimos laboratorios, sino que los pacientes lo aportaron reciente de su consulta. Entonces pues no fue posible realizar una búsqueda de posibles asociaciones a este nivel. Con respecto a la búsqueda de depresión, nosotros incluimos depresión dentro de las variables para poder llevarlas al análisis bivariado. Y cuando buscamos depresión, lo hicimos a través del inventario de depresión de Beck y encontramos que aproximadamente el 50% de nuestros pacientes tenía depresión en algún grado por el inventario de depresión de Beck. Es decir, la mitad de nuestra población tenía depresión, sin embargo, no hubo una asociación entre depresión con los hallazgos de déficit cognitivo. Estos reportes, pues, este estudio, lo llevamos pues como un póster ahorita al EULAR 2022, como un póster pues electrónico. Con respecto un poco rápidamente acerca de tratamiento, porque pues hasta aquí hemos visto que definitivamente la presencia de déficit cognitivo en nuestros pacientes es significativa y que la tenemos que buscar, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que encontramos? Hay poco. Este es un estudio del año 2005 donde solo 17 pacientes en una prueba piloto fueron llevados a terapia psicoeducacional y sí encontraron que había mejoría sobre todo en el dominio de memoria. Esta es un estudio, Este es un estudio reportado este año que midió la respuesta a un entrenamiento interactivo digital, es decir, como una rehabilitación cognitiva a través de herramientas digitales en pacientes con lupus y déficit cognitivos, y sí encontró que las funciones ejecutivas podían mejorar cuando los pacientes atendían sistemáticamente a un programa de entrenamiento digital.
Esta plataforma es una plataforma que les quiero presentar, se llama M-Line. Es gratis, solamente se deben registrar los pacientes y pues uno como clínico si quiere conocerla. Y esta plataforma inicialmente está diseñada para pacientes con esclerosis múltiple, en los que digamos que hay muchísima más disponibilidad de información acerca de déficit cognitivo y la enfermedad. En esta plataforma, los pacientes se pueden inscribir y realizar, digamos que diferentes ejercicios para mejorar sus funciones cognitivas. En el 2015, estos autores hicieron un ensayo clínico aleatorizado de 43 pacientes, si no me equivoco, con déficit cognitivo y esclerosis múltiple. Los aleatorizaron a recibir terapia de rehabilitación cognitiva a través de esa plataforma versus no recibir ninguna terapia, y sí encontraron que había significativamente una mejoría en las pruebas neuropsicológicas aplicadas 6 meses después. Si bien esto está hecho para esclerosis múltiple, pues nosotros dentro de nuestra consulta de reumatología y en neuropsicología, pues se las hemos estado recomendando a los pacientes para que ellos mismos hagan algo de autorrehabilitación cognitiva. Con respecto a terapias potenciales, pues ya sabemos más o menos cómo funciona la fisiopatología del déficit cognitivo. Hay algunos target moleculares interesantes, como la enzima convertidora de angiotensina, algunas interleuquinas e interferón gamma, y pues hay algunos datos ya en ratones que muestran que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y algunos bloqueadores de ciertos mediadores inflamatorios podrían tener beneficio para el déficit cognitivo en nuestros pacientes. Este es un ensayo que está en fase 2 ahorita, aleatorizado, controlado, donde están probando lisinopril versus benacepril. El benacepril cruza la barrera hematoencefálica, el lisinopril no, y la idea es un estudio de 2 años que empezó a correr hace 1 año, ver si tiene, a través de aplicación de pruebas neuropsicológicas periódicas, evidenciar si hay o no algún efecto sobre la mejoría del déficit cognitivo con los pacientes que están aleatorizados a benacepril, que es el que cruza la barrera hematoencefálica. Dentro de nuestras conclusiones generales, la frecuencia de déficit cognitivo en nuestra población colombiana evaluada en el Hospital Universitario Nacional es significativa. Pensamos que probablemente este es pues que normalmente lo que encontramos en la consulta diaria son datos subclínicos porque lo buscamos poco, pero si realmente llevamos a los pacientes a un estudio sistemático, pues vamos a encontrar, como lo hicimos en nuestro estudio, una prevalencia importante. El déficit cognitivo tiene una clara asociación a mala calidad de vida en nuestros pacientes con lupus, y si bien mucha de nuestra cohorte estaba deprimida, no encontramos una asociación entre depresión y déficit cognitivo. Sin ser este un estudio que buscaba como objetivo principal establecer depresión, creo que sí nos llama la atención a ver que esta población se deprime de manera importante y que la depresión también altera procesos de memoria y atención. Entonces, pues habría que hacer un estudio pues para buscar la frecuencia de depresión en nuestra población, pero es un dato que vale la pena notar y sensibilizar. Es claro entonces que debe haber una valoración integral de nuestros pacientes en la consulta para encontrar posible alteración cognitiva, buscar depresión, buscar implementar herramientas que permitan encontrar alteraciones en la calidad de vida y empezar a entender un poco el lupus como lo ve el paciente. ¿Cuál es la percepción del lupus para el paciente? ¿Cómo concibe él realmente su enfermedad versus cómo la concebimos nosotros como clínicos? Para nosotros es muy importante la nefritis lúpica, obviamente. Para nosotros es muy importante las alteraciones hematológicas, la artritis, y claro, es obviamente dominios clínicos que debemos mejorar, pero a veces para el paciente es más importante saber que no está rindiendo en el trabajo, que no consigue trabajo, que no entiende las instrucciones, que no es capaz de ser igual de productivo como lo era antes, y a veces nosotros digamos que no estamos lo suficientemente sensibilizados para darle importancia a esto. Dentro de la
de las opciones de tratamiento, pues siguen siendo pocas, pero creo que la rehabilitación cognitiva a través de herramientas digitales está cogiendo mucha fuerza y pues por ahora un tratamiento farmacológico no existe. Hay algunos targets identificados, algunos datos ya en murinos y pues eventualmente, de acuerdo a los resultados de este ensayo aleatorizado, podríamos pensar en terapias farmacológicas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Manuela. Muy bien, aquí terminamos entonces nuestra exposición. Pasamos a las preguntas. Si hay alguna pregunta o comentario, en este momento lo pueden hacer a través del chat o hablar por el micrófono. Veo que de pronto hay algunas. Dice, la asociación con anticuerpos antifosfolípidos es algo muy llamativo, directa e indirectamente, como lo es a través de la similitud con el receptor de NMDA. ¿Cuál sería la pauta a tomar para considerar esta asociación? ¿Alguna idea, doctora Manuela? Hola. Pues sí hay unos reportes importantes en la literatura de presencia de anticuerpos antifosfolípidos, no necesariamente síndrome antifosfolípido, sino presencia de anticuerpos antifosfolípidos con alteración cognitiva. La idea o lo ideal sería poder establecer déficit en los pacientes que tienen déficit cognitivo, medición de estos anticuerpos y ver si se benefician de alguna terapia que pudiera pues disminuir los títulos del anticuerpo o por lo menos pues pensar en la opción de algunos antiagregantes. Sin embargo, eso no se ha, pues o por lo menos en la búsqueda que nosotros tenemos no se ha hecho. Y nosotros queríamos establecer nuestra relación, pues por lo menos para ver si nuestra cohorte también tenía eso, pero pues por lo que les expliqué no fue posible. Con respecto a los NMDA, también se ha visto que todos estos anticuerpos que cruzan barrera hematoencefálica son los que más están asociados a la presencia de déficit cognitivo. Pues lo ideal también sería poderlos medir, ver qué asociación tienen, sobre todo en los pacientes que tienen lupus neuropsiquiátrico agudo, pero pues nosotros pues no lo hicimos, sobre todo porque excluimos esos pacientes del estudio. No sé, pues eso sería como lo que tendría para anotar. Muchas gracias. Yo lo que tendría que adicionar es que se ha demostrado que los pacientes que tienen lupus y anticuerpos, así que sea que no tenga síndrome antifosfolípido, tienen peor déficit cognitivo. Y también algunos estudios antiguos han mostrado en forma longitudinal, demostraron que no se ha vuelto a hacer estudios, que el uso de aspirina a dosis bajas mejora los desenlaces en déficit cognitivo en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípicos. Pero pues no se ha replicado esos estudios antiguos. La segunda pregunta es respecto a la participación mostrada en la presentación de vitamina D, ¿qué pauta se debe tomar respecto al tratamiento? Algunos estudios, como lo comenté, han mostrado que el déficit de vitamina D está asociado a mayor déficit cognitivo en varias enfermedades e inclusive en pacientes sanos. Lo que yo podría recomendar es que se tomen los niveles de vitamina D, también otros desenlaces, como sabemos en lupus, están implicados, por ejemplo, mayor tasa de caídas. Entonces, podría ser un target a llevar a cabo la muestra de niveles y llevar a unos niveles óptimos la vitamina D, perdón. No sé si alguien quiere comentar de mis compañeros de esto. La otra pregunta sería, quería saber si realizan estudio neurocognitivo de inicio a todos los pacientes con diagnóstico de lupus y cada cuánto lo repetirían para detectarlo o es solo frente a la presencia de síntomas. Y otra pregunta es, bueno, respondamos esto. Como lo dijimos, muy frecuentemente nosotros los médicos esperamos a que el paciente reporte síntomas para poder buscar en forma activa el déficit cognitivo. Y pues la idea es no hacerlo porque como hemos visto la prevalencia es
alta relativamente y que los síntomas pueden ser sutiles o ser subclínicos. Y de hecho, en la mayor parte de nuestra práctica clínica, en toda Latinoamérica no realizamos pruebas para hacer una medición para ver si hay un déficit cognitivo en forma objetiva. Entonces, lo que yo podría decir es que lo debemos hacer si hay la más mínima sospecha o si hay neurolupus por lo menos o hay factores de riesgo, hacer una prueba. ¿Qué prueba de tamizaje, doctora Liliana, usted recomendaría con base en lo que hemos dicho? Que sea fácil, rápida y factible para nosotros en la práctica clínica. Pues en principio, algo que nosotros recomendamos y sobre todo basado en lo que estuvimos revisando, es que al menos en la entrevista clínica se incluya la pregunta de si el paciente ha notado cambios cognitivos o si ha notado de pronto dificultades en sus actividades diarias, laborales o académicas. Ese es el primer tamizaje que se puede hacer, pues digamos, con facilidad. Y pues ya basados en pruebas como tal, la recomendación sería utilizar el MoCA. El MoCA pues tiene la ventaja de que es una herramienta de fácil aplicación, que se puede pues hacer un entrenamiento también para su uso y pues nos permite tener una idea global de no solo si hay o no fallas cognitivas, sino en qué dominios. Entonces ese podría ser una recomendación. Sobre la periodicidad, yo creo que podríamos decir que lo ideal es que pues siempre se haga al menos un tamizaje, ya sea a través de la entrevista o con pruebas específicas y pues a necesidad al menos en los pacientes que tienen diagnóstico de neurolupus y si ya han presentado pues una evaluación neuropsicológica que muestra deterioro cognitivo, se podría hacer cada 1 o 2 años la evaluación periódicamente para pues ver pues qué progresión ha habido, si ha habido estabilidad, si ha habido mejoría o si ha habido deterioro. Esto pues digamos que debe ir de la mano del reporte del paciente siempre. Y había otra pregunta que me pareció también interesante, que era la que seguía, también de Marcela Beatriz Álvarez. Ella pregunta sobre si el COVID y las secuelas de COVID podrían alterar las pruebas y ser un diagnóstico diferencial como causa de alteración cognitiva. Efectivamente, digamos que tenemos como dos posibles escenarios en este caso. El primero es que ya el paciente de base haya tenido alteraciones cognitivas y al pues presentar diagnóstico por COVID esto haya acentuado los problemas que ya venía presentando. Y pues por otro lado está el hecho de que pueda ser un confusor y que las dificultades cognitivas estén más asociadas con el COVID. En ese caso, digamos que lo fundamental es otra vez la entrevista clínica y hacer como una indagación acerca de en qué momentos empezaron a presentar los síntomas, de qué tipo son, también digamos para ver si son más o menos compatibles con el perfil de afectación que comúnmente se ha descrito en lupus. En este caso, pues sí es fundamental que pues no solo digamos se tome esta decisión en la consulta, sino que se haga una remisión a un especialista, en este caso a neuropsicología, para hacer como toda pues la indagación no solo clínica, sino también a través de las pruebas, que eso es importantísimo. Muchas gracias, doctora Liliana. La otra pregunta de Sergio Muñoz Sisa, ¿sería preciso caracterizar el déficit cognitivo según el fenotipo del lupus? Pues yo le diría que de lo que hemos revisado no hay una relación con el fenotipo, pero como lo habíamos dicho, sí es importante buscarlo activamente y buscar factores de riesgo, buscar asociaciones del déficit cognitivo, por ejemplo, depresión, ansiedad, fibromialgia, confusores como uso de medicamentos, la misma depresión, y tratarlos y buscarlos activamente igualmente. Asistente anónimo pregunta, no tengo preguntas, pero sí quiero agradecerles a los expositores por la charla. Muchas gracias por su comentario. Y Sergio Muñoz también comenta algo. Carlos Guerrero pregunta, desde nuestro punto de vista y en lo que hemos trabajado, debería ser basal independientemente de la prueba y si hay alteraciones cada 6 meses, que es el tiempo a considerar según la curva de aprendizaje. ¿Algún comentario de esto,
doctora Liliana, y sobre todo la pregunta de cada cuánto Ujú. recomendaría hacer estas pruebas, o por lo menos la prueba de tamizaje. O Sí. Oscar, si tiene algún Sí, comentario. Oscar creo que quiere comentar también. Bueno, digamos que en parte, pues, por el que el tiempo fue breve, pues no pudimos hablar de todas las cosas que se hacen en neuropsicología, pero algo que se suele hacer para hacer el seguimiento de los pacientes es utilizar índices de cambio fiable. Estos índices, pues, básicamente indican cuál es, digamos que, el cambio esperado en una prueba neuropsicológica en un periodo de tiempo específico. Yo pensaría que el tiempo de seguimiento debe estar ajustado a los índices de cambio fiable en caso de que se utilicen. En caso de que no se utilicen, pues lo recomendable sería que se haga al año o antes del año, porque en la medida en la que se empieza a pasar el tiempo, digamos que, digamos que la relación entre las pruebas que uno está viendo, la línea de base y el seguimiento tiende a ser menor. Entonces, pues pienso yo que pues dejar pasar más tiempo no sería adecuado. Ahora, pues por otra parte, pues yo estoy completamente de acuerdo en que es necesario hacer una evaluación basal de todos los pacientes, pero es que muchas veces no se puede hacer eso pues precisamente por los recursos. Entonces, pues digamos que desafortunadamente esa es como la realidad en la que vivimos. Ok, muchas gracias. Y en ese sentido Sí. sí es importante como al menos en la consulta identificar de pronto qué pacientes son candidatos a evaluación, sobre todo por la frecuencia de las quejas cognitivas y por qué tanto están afectando, teniendo en cuenta pues que, como dice Oscar, en nuestro contexto de pronto la disponibilidad de estos procesos no siempre es tan sencilla. Y pues como complementando el comentario de Oscar, sí, efectivamente, pues el uso de las pruebas neuropsicológicas está sujeto al efecto de práctica, es decir, a los pacientes cuando se les administra una prueba de forma, podríamos decir, indirecta, no el paciente aprende la prueba como tal, pero sí se vuelve más hábil al responderlo. Y esto pues hace que el tiempo entre una y otra evaluación tenga que ser pues considerado dependiendo de la prueba. En promedio está entre 10-12 meses. Entonces también pues eso es otra recomendación a tener en cuenta a la hora de elegir las pruebas a usar en la evaluación de los pacientes. Ok, muchas gracias. Lo otro que yo quisiera comentar es que las pruebas de tamizaje como el MOCA, que no vimos nada que se pudiera usar como seguimiento. Serían más las pruebas, las baterías completas como la ACR y el ANAM. Pero sí lo podemos medir como lo recomienda la ACR. Uno de los 3 puntos es el impacto que produce el déficit cognitivo. Por ejemplo, realizar pruebas de las escalas de calidad de vida. Entonces podemos también medirlo objetivamente a través de eso, de la calidad de vida, y es decir, el impacto que produce el déficit cognitivo. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Terminamos en este momento. Agradecemos mucho su participación. Profe, Muchas hay otra gracias, doctor. pregunta, no sé si le alcanza a responder. Sí. Ahí, consulta neuropsicólogos, Ok. ¿recomiendan el uso del test neuro PSI en esta población? Ok, bueno, pues el neuropsic es digamos, una medida intermedia entre una batería completa y una prueba de tamizaje. No hemos encontrado estudios de su uso en pacientes con lupus. Nos parece que, pues, como un acercamiento, digamos, general podría ser útil. Sin embargo, sí nos parece que es importante de pronto antes de recomendarla, pues, hacer algún tipo de investigación alrededor de esta prueba. La ventaja que tendría el Neuropsi es que es una prueba pues que sí está adaptada a nuestro contexto, que es de una aplicación mucho más rápido. Sin embargo, lo que podríamos ver así a priori es que en conjunción con la recomendación de la ACR, de pronto el Neuropsi deja de lado algunas cosas que podríamos indagar mejor con otras pruebas. Entonces, podría ser una alternativa, hacen falta más estudios y valdría la pena de pronto hacer investigación con esta prueba. Muchas gracias nuevamente a todos por la participación. Muchas gracias a Panlar. Muchas gracias al doctor Hugo.
Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias.